estamos de regreso. Pues vamos a seguir con el tema Madero. Zapata, que nos disculpe, ahora no va a ser la estrella o el tema de nuestra conversación. Emiliano Zapata, mis respetos para ese señor, que es caudillo, fue un guerrero, revolucionario, parrandero, muy enamorado, y pues bueno, tenía muchos fans también, ¿no? O tiene. Bueno, pues aquí les seguimos con el tema de Francisco y Madero. Francisco y Madero incluso, él dejó escritos que le dictaban, decía que los espíritus, principalmente les comentaba que uno de sus hermanos, que había fallecido, sí se llama Raúl, ya lo estoy corroborando, y les voy a leer unos fragmentos, a lo mejor es un poquito largo, pero no lo quiero decir de mi voz, mejor lo leemos porque es de un periódico de noviembre de 1901, o sea, esto es antes de la revolución, pero desde antes de la revolución, pues obviamente él ya era espiritista, ¿no? Dice, noviembre de 1901, esto es de un periódico que está pues documentado, y esto lo escribió él. Es bueno que lean seguido mis comunicaciones anteriores, en las cuales he recomendado en todos los tonos que practiquen todos los días con empeño, si quieren llegar a desarrollar su facultad mediumínica, ay, está media rara la palabra, pero bueno, eran esos tiempos, así lo escribió. También es necesario que ahora que no tiene nada casi que hacer, le quiten un poco de tiempo al pool creo que era el billar, y demás diversiones, a fin de que lo dediquen a estudiar el espiritismo. Él lo recomendaba porque se lo decían sus espíritus, ¿no? Y lo escribía, esto quedó escrito, a fin de que se familiaricen más con esas sublimes doctrinas que, bien entendidas, han de llevar a la humanidad muy arriba de su nivel actual. Y esto lo firma Raúl en diciembre del 2000, el diciembre 2 de 1901. Esto lo firmaba Francisco y Madero, pero esto lo escribía dicen que cuando estaba en estado de trance, ¿no? Entonces, en este momento, esto lo escribió Francisco y Madero, pero dictado por su hermano Raúl, que ya había muerto desde que era niño. Y aquí les dice, continúa, querido hermano, con gusto vengo al llamado de ustedes y mucho me alegro por ustedes, aunque sean los dos solos, piensen constantemente y hablen siempre de espiritismo. El espiritismo, bálsamo de las heridas morales, tónico poderoso para las almas desalentadas que sufren la anemia de la desesperación, el cáncer de la envidia y la muerte moral. El espiritismo en todos esos casos consuela y explica por qué se sufre, por qué se llora, por qué hay tanta desigualdad entre la posición terrestre de unos y otros. Es pues el espiritismo el remedio contra las enfermedades del alma. Raúl, Monterrey, en enero 7 de 1902. Ese es otro dictado que le hizo su hermano Raúl. Ahora sigue. Querido papá y hermano, quería hablar con ustedes para decirles que deben de pensar seriamente cómo aliviar un poco el pobre pueblo de San Pedro, en que le falta trabajo, y esa falta ha causado tanta miseria. Ya con el comedor público que han ayudado a sostener, han causado un gran alivio a los pobres que no pueden trabajar, pero a los que sí lo pueden hacer y que no lo consiguen, a esos, ¿qué han hecho por ellos? ¿Ustedes creen que su obligación en este mundo es hacer bien? Pues bien, entonces, ¿por qué no se preocupan en cumplir con sus obligaciones? Ustedes que son espiritistas saben perfectamente que si Dios les ha dado una gran fortuna, no es para que satisfagan con ella todas sus necesidades reales y ficticias. Digo ficticias porque muchas cosas que creen ustedes necesarias lo son porque su vanidad se los ha impuesto, pero realmente son superfluas, y ustedes deben de saber que a nadie le está permitido tener lo superfluo cuando hay quien le falta lo necesario. Pues bueno, esto lo escribió Francisco y Madero, se lo estaba escribiendo a sus padres, y tenía mucha razón, es vigente. Las únicas riquezas que tienen son las buenas obras que hacen, y acuérdense que dejar de hacer bien, es decir, de emplear el dinero ajeno en lo que quiere su dueño, es hacer muy mal cuando se sabe a sabiendas, y ustedes que conocen el espiritismo hacen esas acciones porque les traerán terribles consecuencias si las siguen practicando.
Te di tanto para que distribuyeras entre tus hermanos pobres, entre mis hijos más necesitados. ¿Cumpliste con mi encargo? ¿Qué hiciste con el dinero que no era tuyo? ¿No te hice también la gracia y el favor especial de mandarte uno de mis agentes para que te instruyera, para que te abriera los ojos y te guiara en tu camino? ¿Por qué no lo escuchaste? ¿Por qué no dedicaste media hora todos los días en reflexionar sobre lo que él te hubiera dicho para buscar el modo de poner en práctica los consejos o las órdenes suyas, ¿no? Francisco y Madero le decía esto a sus padres o a la gente que se les daba dinero para que apoyaran al pueblo. Y todo esto lo hacía siempre, dicen que en trance, escribía y escribía y escribía. Entonces las intenciones de Francisco y Madero era, pues bueno, sacar al pueblo de la pobreza, hacer justicia, y está escrito, hay muchas cartas que él dejó, y que creo que sería bueno que las buscáramos. Después les sabe si cuando suba el programa en el Face voy a buscar la información, como para que la puedan ustedes revisar, porque pues la verdad son unas recomendaciones tan básicas, pero que las podríamos poner en práctica incluso desde nuestra casa, desde nuestra persona. A lo mejor no tenemos millones para repartir entre los pobres y realmente a veces eso no resuelve los problemas de las personas. Más bien es a ver cómo podemos desde nuestro lugar poder trabajar, hacer justicia y trabajar por nuestro país, ¿no? Para que no haya esas injusticias, inclusive desde nuestros empleados. A lo mejor yo tengo un empleado, otras personas tienen 100 empleados. No abusar, no explotarlos, darles un pago justo por su trabajo, darles los beneficios que les puede dar la sociedad, como su seguro social, como la atención médica, como un fondo para su retiro cuando sean mayores. Las personas, todos tenemos un empleado, todas las personas somos generadores de empleos. A lo mejor le digo, una ama de casa tiene 2, 3 empleados, la persona que va y le limpia la casa, la persona que le lava la ropa, otras personas son las que le lavan los autos, y todos somos una cadena de pues patrones y empleados. Entonces pues no estaría mal que aplicáramos esto que también ya venía diciendo Francisco y Madero, que pues lo veía pues a nivel grande en la sociedad que se vivía. Ya después esta lucha de luchar por el beneficio y para quitar toda esa injusticia que estaba ocasionando pobreza y hambre en México, pues ya después se hizo una guerra civil, ya cuando entró Emiliano Zapata, que no estaba de acuerdo con lo que estaba pues gobernando Francisco y Madero. Entonces pues bueno, ya se dividieron y obviamente ya empezó a perderse, como de alguna forma podríamos decir, cierto orden o cierta la intención de la revolución, o como estaban divididos, pues bueno, ya se hizo como un levantamiento civil, ya todo el pueblo. Yo me acuerdo de mi abuelito, el papá de mi padre. Él estuvo en la revolución y él falleció de 103 años y siempre con una mente muy clara, y él nos platicaba que empezó con Francisco y Madero, ¿no? Con las tropas de Francisco y Madero, y levántense en armas, pero llegó el momento que luego decía que ya no sabía, como duró tantos años la revolución, que estaban luchando, pero luego ya no sabía él ni de qué tropa, con cuál tropa estaba luchando, porque en la noche estaban apoyando a unos y a la siguiente semana ya estaban apoyando a otras personas o a otros líderes. Estaba Francisco Madero, que lo derrotan, Emiliano Zapata, después estuvo Huerta, y que también entró Francisco Villa. Entonces ya él decía, yo ya no sabía si era villista, zapatista o qué era, pero pues bueno, se hizo un levantamiento civil, quizá ahí fue donde se perdieron los ideales. Y pues bueno, amigos, ya ahorita lo que sigue, ya vamos a entrar ahora sí de lleno a lo de las mujeres en la revolución. No se vayan, vamos a un corte y regresamos.